Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienzo mi homilía felicitando a la comunidad de monjas carmelitas de San Pedro en esta fiesta grande del titular de su monasterio, y a todos vosotros, queridos hermanos, que de una manera u otra estáis unidos a esta comunidad. Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam. Todos con Pedro a Jesús por María. Podía ser estas palabras un programa de vida para cada uno de nosotros. Omnes cum Petro, todos con Pedro y bajo Pedro. Cum Petro es sub Petro, que nos ha querido reunir el Señor en una familia, hacer de nosotros una familia que es la Iglesia, mi Iglesia, que dice hoy el Señor en este capítulo 16 de San Mateo, que se ha proclamado como Evangelio. Mi Iglesia, la primera vez que aparece esta expresión en boca de nuestro Señor Jesucristo. Mi Iglesia. Es decir, os quiero reunir y hacer de vosotros un solo rebaño y un solo pastor. Cum Petro es sub Petro. Con Pedro y bajo Pedro. Entonces, por eso tan importante que en el capítulo 21 de San Juan: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces, nadie puede ser hijo de Dios sin ser hijo de la Iglesia. Y somos hijos de la Iglesia no de una forma que uno se autoproclama que yo soy hijo de la Iglesia, sino que soy hijo de la Iglesia porque estoy con Pedro y bajo Pedro. Entonces, esta fiesta de hoy de San Pedro y San Pablo nos habla de nuestra pertenencia a la Iglesia, nuestra, permitidme así esta expresión, nuestra romanidad, porque somos católicos, apostólicos, romanos, porque la ciudad de Roma está consagrada con la sangre de Pedro y de Pablo, que son las dos columnas que ha puesto Jesucristo en su Iglesia. Y principalmente Pedro es el principio de unidad de esta familia, de este rebaño. Es el pastor supremo universal que Dios ha dado a la Iglesia, este oficio petrino, el papado, que no depende de una persona,
sino que tiene la gracia de Estado. Ahí goza entonces el Supremo Pontífice, el Vicario de Cristo en la tierra, del Magisterio, es decir, el Supremo Magisterio de la Iglesia. Magisterio significa la enseñanza, el que interpreta para nosotros las verdades de la fe que son necesarias para nuestra salvación. Es decir, que podemos decir que todo el bien de la Iglesia, que es la Eucaristía, que en la Santísima Virgen María, el misterio de la Santísima Trinidad, todos los grandes misterios, la encarnación de nuestra santa religión, todo eso está contenido, por así decirlo, en la figura de Pedro, porque Pedro es para nosotros el intérprete de todos estos misterios, el que nos alimenta, nos nutre, como el buen pastor toma la oveja que está herida, la pone sobre su regazo, la acaricia y la alimenta para que crezca y madure. Pues Pedro es entonces el pastor, el de la Iglesia, que cuida de las almas, de las ovejas, que tiene plena autoridad, por eso ha recibido las llaves del reino de los cielos. Y al mismo tiempo, entonces, si nosotros veneramos el papado, porque en la persona de Pedro estamos venerando el papado como institución, entonces estamos unidos realmente a la Santísima Virgen, estamos unidos a la Santísima Trinidad y a todos los misterios de nuestra santa religión. Es decir, que si yo a este papado, ¿no?, que es frágil, porque lo ejercen personas que como nosotros somos pecadores, necesitados de la misericordia del Señor, que si yo este papado lo rechazara, entonces yo mismo me estoy excluyendo de la salvación. Fuera de la Iglesia no hay salvación, y la Iglesia está representada en el sucesor de San Pedro. Ubi Petrus ibi Ecclesia, nos enseña San Ambrosio. Donde está Pedro, ubi Petrus, donde está Pedro, ibi, allí, la Iglesia. Entonces, la pertenencia a la Iglesia no queda en algo etéreo, abstracto, que queda así difuso, como un sentimiento, no. Es algo sólido, palpable y tangible. Es mi unión con el romano pontífice, mi veneración por el papado como institución. Las personas pasan, los papas mueren y llegan sus sucesores, pero nosotros siempre unidos al oficio petrino de la Iglesia. Hemos escuchado este santo evangelio que se ha proclamado y dice que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó: Cesarea de Filipo es una región montañosa en el norte de Tierra Santa, donde están las fuentes del río Jordán. Allí está el Hermón, donde están los manantiales de agua, pero es una región rocosa, montañosa. Allí hay unos acantilados, y en esos acantilados, donde plantó Agripa esta ciudad que bautizó como Cesarea por César Augusto de Filipo, porque cuando muere Herodes, entonces divide el reino y le toca a su hijo Filipo aquella región, Cesarea de Filipo. En ese acantilado, que se puede visitar el que vaya a Tierra Santa, hay un templo, los restos de un templo muy antiguo al dios Pan, que es un dios de los griegos, y es un dios que está ligado también a la fecundidad, es el dios también de la guerra. Por eso en español tenemos la palabra pánico, de miedo, ¿no? Entrar en pánico, porque Pan es el dios de la guerra y el miedo y el terror. Bien, pues ahí, sobre esos restos, levantó este rey que he nombrado antes
la ciudad de Cesarea de Filipo. Y allí, en esos alrededores, no tanto en la ciudad, Jesús quiso llevar a sus apóstoles como de retiro, sacarles de Israel, porque aquello está ya en la frontera con Siria, el actual Líbano, lo que ahora conocemos como los Altos del Golán. Jesús hace eso porque los quiere sacar del ambiente israelita, de ese mesianismo político que tienen los israelitas interiorizado. Están esperando un Mesías libertador en clave política, y por eso Jesús quiere hacer crítica, o que sus apóstoles caigan en la cuenta de lo equivocado que están las expectativas de los israelitas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No dice que soy yo. ¿Quién dice que soy yo? Sino el Hijo del Hombre, para que se puedan expresar ellos con más libertad, ¿no? Porque, claro. Y entonces vemos que la gente está un poco defraudada de Jesús, porque ellos esperan un militar, ellos esperan un guerrillero, ellos esperan un líder fuerte, político, y sin embargo el que ha venido es al estilo de Juan Bautista, al estilo de Elías, es decir, un hombre todo espiritual, un hombre que le interesa y le come por dentro el celo de la casa de Dios, el restaurar en los corazones la orientación hacia Dios, abrirles el camino de la eternidad. Y Jesús les pregunta, y están, aquí es importante el ambiente de ese retiro, el acantilado rocoso, esa zona pedregosa, pero fértil, porque de ahí surgen los manantiales, parte de los afluentes del río Jordán. Hemos dicho que el río Hermón y demás. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces es el momento en que Pedro va a hacer la profesión de fe. Ya antes Natanael lo había hecho, ya antes había habido otros momentos de profesión de fe, de declaración de la divinidad de Jesucristo, reconocer a Jesucristo como Dios. Pero esta declaración de San Pedro en Cesarea de Filipo es toda ella peculiar, es singular. ¿Y en qué consiste esa singularidad? ¿Qué le distingue de otras confesiones que aparecen en los santos evangelios? Pues que esta es acogida por Jesús y surge en Jesús entonces como una correspondencia. Yo te digo entonces, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios, vivo, Hijo de Dios vivo, porque los dioses de los gentiles son apariencia, son muertos, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen. Tú eres el Hijo del Dios vivo, la confesión de la divinidad. Y Jesús dice, pues tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tengo el proyecto de hacer algo indestructible, el reino de Dios en la tierra. Y no hay potencia que pueda enfrentarse a este reino de Dios, porque yo me comprometo con este reino. Yo soy el jefe espiritual de este reino. Lo que pasa es que te entrego a ti las llaves del reino. Es decir, tú eres mi lugarteniente, plenipotenciario. Tú harás mis veces aquí en la tierra. Te entrego las llaves, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por cuanto la Iglesia no es apenas la reunión de los bautizados aquí en la tierra, no es eso, sino que la Iglesia es una realidad espiritual. Todos los que están unidos a Cristo
en el cielo, en el purgatorio y en la tierra. Entonces, el que ata o desata aquí en la tierra está atando o desatando para el cielo. Que la Iglesia no es una organización humana, de institución humana, sino que es divina, y la Iglesia entonces está bajo Pedro, su Petro. Así le concede nuestro Señor Jesucristo a San Pedro este poder de jurisdicción suprema, universal. No hay poder en la Iglesia que no esté sometido a Pedro. Así lo ha querido el Señor. Ese es el plan de Dios, el proyecto de nuestro Señor. Por eso nuestra veneración por la ciudad de Roma, por eso nuestro orgullo de ser católicos, apostólicos y romanos. Y por eso no tenemos empacho de venerar el papado, el pontificado romano pontífice. Y nosotros nos felicitamos entonces de pertenecer a esta Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia de Pedro. Queremos que todos los que aman a Cristo en el mundo se unan bajo un solo rebaño y un solo pastor, bajo el cayado de Pedro. La unidad de los cristianos, porque no todos los cristianos están con Pedro. Hay iglesias que no son iglesias, sino son comunidades eclesiales que se han separado de la unidad. Y Jesucristo no dice mis iglesias en plural, sino mi iglesia en singular. Una, santa, católica y apostólica. Una, solamente hay una iglesia, que es la que está bajo la autoridad de Pedro. Hay que rezar entonces, además de rezar por las vocaciones, como estamos haciendo en esta Santa Misa, rezar también por la unión de todos los cristianos, que vengan a la unidad de la Iglesia de Pedro. Todos con Pedro, con Jesús, omnes cum Petro, ad Jesum, a Jesús, dirección a Jesús por María. Ese sería el programa de nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.